el inicio de esta nueva dinámica, como usted mencionaba, de parte de la Secretaría de Comunicación, tiene que ver justamente con establecer un canal, una línea directa entre los medios de comunicación tradicionales principalmente, pero entiendo que hay apertura también a medios digitales, y la Secretaría de Comunicación, respondiendo a una demanda que se hizo durante el gobierno transitorio de tener más información y más acceso a información desde la función pública. Me parece que el tema con el que arranca esa dinámica, que es, si bien usted mencionó, 4 de 5 temas tienen que ver con minería de manera directa o indirecta, no es, digamos, accidental, ¿no? Creo que se selecciona una temática que tiene un gran respaldo popular, más allá del posicionamiento ideológico político. El control de la minería ilegal es algo que, digamos, que la ciudadanía acuerda de manera generalizada, y empezar por ahí creo que busca justamente legitimar este espacio y legitimar este nuevo canal que se ha aperturado. Estefanía, de lo que vemos y la dinámica que ha venido anunciando el gobierno, y de hecho también lo han dicho los ministros del ramo, el gobierno va a apuntar a darle mucha fuerza al tema de la minería en el país por cuestiones también de ingresos para el Ecuador. Por supuesto, es claro que para el país la minería se posiciona como una fuente de ingresos que puede ser importante, con una capacidad significativa de crecimiento. Creo que justamente esta rayada de cancha, quiero decir, digamos, este primer lunes de comunicados por parte de la vocera oficial, que da a entender, por un lado, que el gobierno está tomando acciones, ¿no? Y que sus acciones tienen que ver justamente con este trabajo por todos los ecuatorianos desde el proyecto político, ¿no? Lo que decíamos justamente, si pensamos en el sector minero como una herramienta que puede procurar fondos, eso significaría que el gobierno nacional podría, por un lado, aumentar la capacidad monetaria, mejorar la crisis fiscal que tiene el sector público y apuntalar proyectos sociales que han sido parte de la promesa de campaña. Y por otro lado, también buscar control y presencia en el territorio en zonas donde definitivamente el Estado no ha estado presente, y justamente es por eso que se ha generado estas prácticas de minería ilegal. Entonces, también es una medida para recuperar el control del Estado, para tener presencia en esos territorios que de alguna manera han hecho que conviva la minería ilegal y el crimen organizado, porque vemos que en sectores donde antes no se escuchaba sobre esa problemática, hoy también vemos esos efectos, ¿no? Me imagino que el gobierno hizo un análisis muy amplio, Estefanía, para ponerle mucho énfasis al sector minero, que, como usted bien lo está acotando en su intervención, ha hecho mucho daño al país. Vimos hace pocos días incluso que perdieron la vida 11 militares ecuatorianos en una de las intervenciones que se hizo en el Alto Punino, en el oriente ecuatoriano, en donde la minería ilegal se ha tomado varios puntos en el país. O sea, en otras palabras, se han tomado varios lugares del país. Y esto no genera ningún ingreso al Ecuador. Es plata que se va. Ninguna. Y aparte de esto, la repercusión social que ha tenido en los diferentes lugares donde están operativos estos grupos de delincuencia organizada, que han creado zozobra en estos lugares. Y además de esto, mucha inseguridad, que este es otro de los puntos que entendemos que el gobierno ha priorizado para poner mucho énfasis al inicio de esta nueva etapa. Así es, coincido completamente. Digamos, para mí, desde mi criterio profesional, esto, más allá de ser una medida, obviamente la tasa de fiscalización, más allá de ser una medida o una política minera, corresponde a una decisión estratégica que está interceptada por el tema seguridad, ¿no? Es decir, seguridad nacional. Necesitan esa tasa para con eso poder generar acciones que compliquen, que dificulten la minería ilegal y que compliquen esas estructuras criminales que se financian con minería ilegal, porque al final del día, si pensamos en el proyecto económico urgente que mandó el presidente de la Asamblea, el primer proyecto, y pensamos en estos nuevos anuncios y en esta tasa que se está o que se pretende implementar, todos los dos temas giran alrededor de dificultar el lavado de dinero, de dificultar la procuración de fondos de los grupos de crimen organizado. Y el dificultarles la procuración de fondos hace que tenga un impacto en su estructura criminal. Sí, o sea,
hay una coherencia en la mirada del gobierno y cómo atacarlos. La otra parte que iba también y el punto que se informó es que se quiere transparentar la tarifa del servicio eléctrico, que esto es otra situación también que ya ha sido analizada por gobiernos anteriores, y este mismo gobierno del señor Noboa, que fue de 1 año y medio casi en su primera etapa, sabían sobre este problema que tenía el servicio eléctrico en el país. Hoy en día que han manifestado que esta será ya una medida que se tome de carácter urgente para transparentar esta tarifa. ¿Qué repercusiones podría tener esto para la población? A ver, yo creo que tiene dos efectos. El primer efecto es que obliga a la empresa nacional a ser más eficiente, a tener un uso más responsable, que me parece que es fundamental, que saber que se está subsidiando de manera indirecta el servicio eléctrico, la energía eléctrica. Entiendo que en el comunicado que hizo la portavoz mencionó que se exime el sector residencial, es decir, que para las viviendas esto no va a cambiar, va a seguir manteniéndose la tarifa, y también creo que se exime algunas áreas, entiendo que Estado de asistencia social, el tema de agua para comunidades campesinas, entiendo que temas de cultura y deporte, es decir, no tengo el listado completo de lo que se exime, pero algunos campos que están vinculados con el desarrollo social, con el desarrollo cultural, con el acceso a garantías sociales, van a ser exentos de esta modificación. Entonces, lo que busca justamente es regularizar y, como bien decíamos, transparentar el costo del servicio de energía para quienes utilizan la energía esencialmente para producir en fábricas, empresas y demás. La otra parte de los puntos que se anunciaron fue la eliminación del subsidio al diésel y específicamente apuntó para el sector atunero. Esto no aplica para embarcaciones de pesca artesanal, sino esto está focalizado específicamente al sector atunero por la situación que ya hemos visto del análisis que hizo incluso en su primer periodo el señor Noboa de los subsidios de los combustibles, que es un costo muy elevado para el país. Así es, lo que busca es focalizar el impuesto, ¿no? Y es focalizar el subsidio. Y es una práctica que ha venido estando en la conversación de la escena pública durante años ya. Recordemos que Lenín Moreno fue el primero que hizo un cambio en el manejo del subsidio del combustible, y me parece que hay que entender por dónde van las acciones. Es decir, si yo no focalizo el subsidio, termino subsidiando a entidades que no requieren el subsidio, y eso cuesta dinero que el Estado necesita para invertir en políticas sociales, en salud, en obras públicas, es decir, en acciones que beneficien a los grupos o más vulnerables o prioritarios o a un grupo más amplio de la población, es decir, que no se quede en un sector específico. Entonces entendería que está por ahí. Una vez más vemos que en esa focalización del subsidio se está eximiendo a los grupos pequeños, a los pescadores artesanales, que hay una preocupación por las familias que viven de la pesca, y que a ellos obviamente se les va a mantener el subsidio. Digamos, la propuesta no es en contra de un sector. Yo creo que realmente el Estado venía subsidiando esto durante mucho tiempo en sectores productivos, incluyendo el sector atunero, y la realidad ha ido cambiando. Es decir, yo creo que hay que entender que estas medidas que buscan el desarrollo de la industria local, que buscan el desarrollo de un sector económico, no pueden ser sostenidas inalterablemente en el tiempo, porque lo que se pretende es que el sector crezca, se fortalezca y sea capaz de autofinanciar sus costos de producción, exportación, y el Estado pueda ser liberado de esa carga económica. Estefanía, saliéndonos ya de este anuncio que se hizo el día lunes y que hemos analizado los 5 puntos que fueron explicados por Carolina Jaramillo, y entrando en el punto ya de la comunicación, que ha sido altamente crítica la prensa, no solamente local, sino la prensa internacional, sobre las decisiones que han tenido el gobierno del señor Daniel Noboa. ¿Esta nueva dinámica le va a fortalecer políticamente en el proyecto del señor Noboa? Mira, realmente yo considero que esa nueva dinámica lo que busca es unificar la narrativa. Es decir, recordemos que es un gobierno que está empezando un proyecto político muy joven, un proyecto político campañista. ¿Qué quiere decir campañista? Que construye su narrativa desde la campaña para las elecciones transitorias y se ha mantenido con un discurso, con una modus operandi muy de campaña, porque obviamente, pues claro, empezamos el periodo pre-campaña, el calendario electoral, y estamos ahora iniciando recién este primer mandato regular.
y necesitan cambiar el tono y la narrativa. Y me parece que lo que está tratando de hacer la Secretaría de Comunicación es justamente eso, es responder una demanda, es decir, ustedes querían más comunicación, los medios tradicionales, incluso en repetidas ocasiones dijeron que el presidente, que el gobierno en general no era tan accesible, entonces vamos a utilizar una estrategia que permita de manera eficiente que los medios accedan a información oportuna por parte del gobierno. Segundo, vamos a actualizar las vocerías, porque no significa que los ministros no van a comunicar o que el presidente no va a estar en entrevistas. Seguramente el presidente mantenga la principal vocería del proyecto político y sea él quien intervenga en temas que sean transversales para el mismo proyecto. Pero sí permite unificar esa narrativa y esa coherencia. Y segundo, también tratar de alguna manera de influenciar de manera coercionada a la opinión pública, es decir, tratar de instalar un framing que sea favorable, que explique las decisiones que se toman desde el sector público y no depender únicamente de lo que se diga desde cada una de las carteras del Estado. Entonces me parece que va por ahí, en ese sentido creo que podría fortalecer, creo que es una buena estrategia de comunicación, creo que ayuda a la transparencia. Habrá que darles tiempo. Yo entiendo que la crítica tiene que ver con la selección de la figura, con la vinculación con proyectos pasados. Entendería que si está ahí es porque tiene las credenciales para estar ahí. Creería que se puede también hacer una lección positiva. Creo que podríamos decir que es un gobierno que no solamente dijo que iba a tratar de gobernar para todos y con todos, y que puede ser una especie justamente de puente, de entender que se está asignando los puestos a personas que tengan las credenciales y el perfil no militantes de una propuesta política particular. Entonces, ahí sí considero que como estrategia es positiva, y a la vocera en particular, creo que podemos darle un poco de tiempo. Yo la he escuchado, no la conozco, la he escuchado en espacios de entrevista, y considero que es una mujer que tiene las herramientas necesarias para, por ejemplo, poder comunicar de manera efectiva, que tiene un buen uso de la palabra, y aparte tiene una formación muy cercana a la comunicación política. Entonces, entendería que eso respalda, digamos, las elecciones. La otra parte también, si bien es cierto, las elecciones han sido una sorpresa en la elección pasada y en esta elección ahora. El pueblo ha respaldado un proyecto político del señor Daniel Noboa, pero hay la otra parte también, Estefanía, que me gustaría analizarla con usted. Ya ha pasado 1 año y medio del gobierno, ha tenido tiempo necesario para conocer cómo se gobierna un país, para estructurar y un montón de cosas más. Pero la gente quiere ir ya al tema de que despegue el país. La situación económica no ha despegado, todavía hay contracción económica. Esperamos la obra pública también, que ha sido huérfana en el país, no de ahora, desde hace muchos años atrás. No ha habido mucha consistencia en la obra pública, pero la gente quiere empezar a ver el despegue. Y va a ser 4 años en los cuales el presidente se va a ver obligado a demostrar una dinámica ya de despegue económico para el país, generación de plazas de empleo, que ha sido una de las situaciones que se ha reclamado altamente por mucha gente que no tiene trabajo, Estefanía. Así es. No, definitivamente coincido, es lo que justamente decía hace un momento, ¿no? El gobierno ha sido un gobierno que está en un proceso de campaña constante. El proyecto político se consolida y nace justamente en estas temporalidades, ¿no? Como se crece, tiene más participantes y más figuras políticas dentro del proyecto, crece también en el legislativo. Pero ahora le viene un momento distinto, que es el momento de gobernar, el momento de gestionar. Entonces yo creo justamente que estas medidas con las que empieza la primera semana oficial, digamos, de los primeros 10 días oficiales del gobierno de Daniel Noboa, por ejemplo, estas posiciones con relación a la focalización de los subsidios, estas posiciones con relación a las tasas para el sector minero, tiene que ver justamente con fortalecer la procuración de fondos del sector público, y focalizar en lo que realmente se necesita. Yo coincido, el gobierno va a tener la necesidad de poner en blanco y negro su proyecto político, tiene 4 años para hacerlo, y adicionalmente esperamos la coherencia que no hemos tenido. Eso que usted mencionaba hace un momento, que ha tenido una inversión huérfana en obras públicas y sobre todo muy desestructurada, tiene que ver justamente con que el país ha venido teniendo una falta de seguimiento en las corrientes, en el plan de desarrollo nacional, en el plan por ejemplo, el fortalecimiento del sector público, porque claro, recordemos que desde Lenín Moreno, si bien es cierto, él logra terminar su periodo, es un periodo que tuvimos, no recuerdo en ese momento cuántos vicepresidentes, creo que fueron 4, si mal no estoy, interceptado por una pandemia, luego llegó Lazo, luego el transitorio Daniel. Entonces creo que por fin el país va a tener un periodo de 4 años donde podamos ver justamente el desarrollo del proyecto político y Dios mediante responda a esas necesidades imperantes de la población, que tiene que ver justamente con lo que acabamos de mencionar.
empleabilidad, ya dijo el presidente, vamos a ver eso cómo se manifiesta, que la empleabilidad se va a generar desde el sector público y desde la inversión extranjera. Es decir, al comienzo no pensábamos que dentro de la estrategia iba a haber inversión pública, pero ya mencionó, por lo menos en el discurso de posesión, que va a haber una inversión pública para apuntalar la generación de empleo. Entonces, seguramente eso se manifieste a manera de obra pública. Uh-huh. Y la otra parte que usted también ya lo mencionó, pero si quisiera profundizar, y que es preocupación de los ecuatorianos, la inseguridad. Tanta muerte violenta, realmente este año 2025 creo que las cifras se han disparado. El tema de secuestros, crímenes, asaltos, en fin. Lo cierto es que la inseguridad ha creado mucha zozobra en la población ecuatoriana, y este sí que es un reto muy fuerte que tiene el presidente de la República para poder combatir la inseguridad del país. Realmente en este tema yo puedo tener una opinión que sea un poco, quiero decir, sí, un poco compleja de aceptar, pero yo creo que en ese sentido, a diferencia de otras problemáticas como lo que hacemos empleo, seguridad, salud, inversión social, en el campo de seguridad en particular, el gobierno tiene el reto de fortalecer las fuerzas del orden, tiene el reto de dificultar, y me parece que ese proyecto de ley es importante en ese sentido, es decir, hay que dificultar la captación de recursos, inclusive focalizar el proyecto aún más en quiénes son quienes lavan, quienes generan los mecanismos para que estos grupos tengan acceso a dinero. Y hay que exigir inversión social en prevención. Es decir, yo soy una fiel creyente de que el discurso securitista tiene que ir acompañado de acciones concretas en prevención. Es decir, cómo trabajas con estos grupos para generar oportunidades, para dificultar que entren a estas organizaciones, ¿no? Pero es un problema transnacional. Entonces, si bien es cierto que el gobierno necesita generar y trabajar en estos tres aspectos, desde el fortalecimiento del orden público, el tema de el aspecto económico y el aspecto de prevención, tenemos que entender que no es algo que se va a poder solucionar si el Ecuador trabaja solo, que es una problemática que se puede acotar, que es una problemática que evidentemente se puede contener, pero que es una problemática que es transnacional y que seguramente el país siga siendo un país que tenga presencia de estos grupos, con Daniel Noboa o con cualquier otro líder